Invitación y efectivamente desde el año 2013 nos estamos dedicando a esto. Yo soy psicólogo, tengo 17 años ya de experiencia con niños, soy terapeuta de familia y hace tiempo ya vimos que mi socia Patricia Cáceres y yo vimos que la educación iba por un lado y los padres no nos entendíamos mucho, ¿no? Yo soy padre, además de psicólogo y de trabajar en Loco School, veía que la educación, la nueva educación, la educación por proyectos, la tecnología, era un asunto que se separaba un poquito de la educación tradicional y los padres andábamos bastante perdidos. Entonces montamos Loco School con la idea de acercar la nueva educación a los padres y en el camino íbamos visitando orientadores escolares, directores, amigos, compañeros y todo el mundo nos decía que era muy interesante esa historia, pero que había una parte dentro de la historia que era mucho más urgente y era el tema del acoso escolar. Así que paramos, volvimos a empezar y desarrollamos un protocolo de prevención e intervención para casos de acoso. Un protocolo que se basa en recoger todos los protocolos de las distintas y variopintas comunidades que tenemos en España y los principales que había en Europa y recoger el mínimo común denominador de todos ellos para hacer un protocolo mucho más sencillo y mucho más aplicable. Porque cuando los colegios tenían que aplicar un protocolo, vosotros no lo habéis sufrido, pero Reyes seguro que sí, se encontraban con un ladrillo de 800 páginas que era muy difícil de aplicar. Por fortuna, hace unos días la Comunidad de Madrid ha sacado una nueva guía de actuación contra el acoso escolar que al menos se puede encanutillar. Sí. Con lo cual podemos empezar a entendernos. Y además, tengo que decir que es una excelente guía, pero sigue siendo una guía contra el acoso escolar, es decir, una guía para intervenir cuando se dan casos de acoso. Nosotros desarrollamos un protocolo de prevención e intervención. Cuando en el 2014 ya estábamos trabajando con coles, una certificadora de calidad, Bureau Veritas, que habéis escuchado seguro, está en las lavadoras, en los aeropuertos, en todos lados, nos comentó que podíamos convertir ese protocolo en un certificado de calidad. Empezamos a trabajar con ellos, finalmente nos desligamos de ellos porque no entendían, o nuestra sensación era que no entendían que la educación no eran lavadoras, y acordamos con una certificadora de calidad especializada en educación que se llama Educatia el desarrollo del protocolo, del certificado. Y ahí estamos. Estamos asesorando a colegios. El año pasado el primer colegio de Europa en obtener un certificado contra el acoso fue un colegio de aquí en Madrid, privado, y este año varios colegios más van a conseguir esa certificación. Y una de las partes más importantes, para nosotros hay dos cuestiones muy importantes a la hora de elaborar un protocolo. Y no lo he dicho bien, a la hora de acompañar a un colegio en la elaboración de un protocolo, porque cada protocolo y cada colegio es distinto. Por lo tanto, lo que hacemos es, dentro de nuestro marco, adaptar los valores y las formas de trabajar de cada colegio. Pero hay dos cuestiones fundamentales para elaborar un buen protocolo de prevención. Una es la implicación de los tres elementos de la educación, de los niños, de los padres y de la escuela. Si un protocolo se implanta sin la participación de los padres, no funciona. Si un protocolo se implanta sin primero formar a los niños a escuchar qué opinan sobre el bullying y cómo quieren participar, no funciona. Tenemos que hacer que se impliquen los tres. Nosotros formamos tanto familias como a niños y como a docentes y no docentes, personal docente y no docente. Decimos no docente porque el acoso nunca se produce, muy excepcionalmente se produce, en las aulas. El acoso se produce en algún rincón del patio o aún más en algún rincón de las redes sociales. Con lo cual, si no hacemos... El segundo elemento que decía muy importante es primero la participación de los tres y segundo, que los niños tienen que pasar a tomar un papel activo en la resolución de los conflictos. Tenemos que darles un papel preponderante. Formamos alumnos tutores, alumnos representantes, como cada colegio les quiera llamar, que son los encargados de recoger la información de otros niños que sufren. Creamos un correo electrónico para darles la señal de alarma, creamos buzones físicos en los colegios para que los niños puedan informar. Generamos todos los canales de comunicación posibles para que tanto niños como padres o personal docente o no docente pueda dar la señal de alarma cuando un conflicto es susceptible de acabar convirtiéndose en bullying. Así que esos son los dos elementos básicos para instaurar correctamente un protocolo. Y las charlas con los padres son fundamentales. Nosotros, de hecho, implantamos protocolos y solo los certificamos cuando un tanto por ciento de los padres han participado en las charlas de formación. Si no, no lo podemos certificar, porque es imprescindible para nosotros. Eso es autopublicidad que nos estamos haciendo, ya que veníamos aquí. Y es que en 15 días vamos a sacar un libro en el que recogemos estas dos ideas, la participación de los tres elementos
y el papel activo de los niños. Se llama Acabemos con el bullying y en unos días estará por ahí en el mercado. Con los padres os voy a responder las preguntas que creo que me vais a hacer antes de que surjan y luego, si os parece, generamos un espacio de conversación que al final es lo más importante cuando venimos. Nos gusta contar qué es bullying y qué no es bullying. Lo primero es disculparnos por la palabra bullying, porque me decía Reyes, como casi todos los orientadores y los profes, ¿por qué en inglés? ¿No? Nosotros, cuando creamos el protocolo, lo registramos como protocolo de prevención e intervención en casos de hostigamiento en el ámbito educativo. No se nos ocurrió nada más largo ni más así aparente, pero lo cierto es que todos los niños le llaman así, le llaman bullying, con lo cual al final no tiene ningún sentido luchar contra su propio lenguaje. Pero los niños llaman bullying a cosas que no son bullying, ¿sí? Porque para que se dé bullying tiene que haber un acoso físico o psicológico que implique tres elementos: desequilibrio real o percibido entre los afectados. Decimos real o percibido porque no es necesario que sea más grande un niño que el otro, puede ser más popular, ¿sí? Vosotros recordáis vuestra infancia, porque yo recuerdo la mía, y todos nosotros, fuimos observadores de situaciones de acoso, ¿sí? Algunos participantes o sufridores, pero todos fuimos observadores de situaciones de acoso, y no es necesario que sea más fuerte. Tiene que darse un desequilibrio real y percibido, tiene que darse una intención de dañar y tiene que haber una reiteración. Esto es muy importante porque los niños están deseando hablar de este tema. Es una de las cosas que más nos llama la atención. El actual Papa Francisco, cuando era cardenal o obispo en Buenos Aires, formó una fundación, no sé si algunos recordáis su nombre, que se dedica a encuestar a los niños en los colegios. Y detectó ya entonces, y seguimos detectándolo cada año, que la primera preocupación de los niños en España, y en todo el mundo, pero la primera preocupación de los niños en España es esta, ¿sí? O sea, los niños están deseando hablar de este asunto. Y cuando les damos la opción de hablar, lo entienden perfectamente y saben cómo tienen que solucionarlo. Pero tenemos que darles opción de participar. Eso es bullying. Y hay varios tipos de bullying, como decimos los que nos dedicamos a esto. Nosotros somos un poquito anárquicos, un poquito revolucionarios y no estamos muy de acuerdo con algunas creencias generalizadas. Una es la creencia de que hay tres tipos de acoso: el físico, el psicológico y el ciberbullying. Nosotros creemos que el ciberbullying es el mismo acoso, porque los niños no diferencian entre su identidad digital y su identidad real. Eso lo hacemos nosotros, que somos una generación bastante carca ya. Pero para ellos es lo mismo, ¿sí? No lo diferencian, no entienden que Internet es un mundo paralelo al mundo físico. Ellos lo ven como lo mismo. Entonces nosotros no pensamos que exista el ciberbullying, o mejor dicho, que sea un tipo diferente de bullying. Otra cosa muy interesante es que el ciberbullying o el ciberacoso se produce en redes sociales que vosotros, ni yo, si no me dedicara a esto, conocemos, ¿sí? Nosotros tenemos la fantasía, los adultos, de que las redes sociales son eso que usamos, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, si somos muy modernos, nos gusta hacernos fotos, pero ellos no usan esas redes sociales, lo sabéis. Usan redes sociales que no conocemos y además el día que las conozcamos se irán a otras, ¿sí? Usan Snapchat, usan Ask, usan redes que no conocemos y el día que nos acerquemos a conocerlas correrán a otra red social. De hecho, lógicamente, ¿no? Nosotros también hemos tenido eso es así. Yo siempre pienso que si yo hubiera tenido estas ventajas en mi vida, hoy mucha gente podría tener unas fotos mías bastante comprometedoras, ¿no? Haciendo cosas que no debería hacer, porque todos hemos hecho cosas que no deberíamos hacer, pero hoy las tienen fotografiadas. Y las redes sociales que se van creando, esto es un poco feo decirlo, pero yo siempre lo digo aunque me graben, las redes sociales que se están creando actualmente van dirigidas a adolescentes y saben que a los adolescentes les gusta el conflicto. Entonces son redes que fomentan el conflicto, ¿vale? Son redes en las que puedes hacer una foto y esa foto desaparece en 5 segundos. ¿Sí? Es mentira, pero ahí queda la sensación de impunidad que tienen los niños, ¿sí? Son redes que te geolocalizan y cuando vas a hacer botellón, porque los niños hacen botellón, lo sabéis, ¿no? Perdonad que me gusta provocar un poco. Cuando los niños hacen botellón con 13 años, les geolocalizan y pueden insultarse sin que se sepa quién lo hace, ¿sí? O relacionarse sin que se sepa quién lo hace. Pueden hacer la foto al culo de una niña y colgarlo en la red con la fantasía de que en 3 segundos, en 10 segundos, en 15 segundos va a desaparecer. Esa es la realidad en las redes sociales. ¿Qué es bullying y qué no es bullying? Bullying es se tienen que dar esas 3 características. Y hay otra creencia científica con la que tampoco estamos de acuerdo, y es esa de las personalidades de los participantes en el bullying.
Para nosotros, insisto, la importancia está en el observador, descartando obviamente que si un acosador acosa a otra persona, eso es un delito y hay que informar por la vía penal. Otro asunto muy importante, estoy mezclando muchos temas pero volveré, es que los profesores, en el caso de eso estupendo de que estéis aquí, desde el 28 de julio del año pasado, desde la modificación de la ley del menor, que obliga a todos los profesores, o todos los psicólogos clínicos, o todos los profesionales que trabajamos con niños, nos obliga a certificar que no tenemos antecedentes penales, o nos obliga a cosas por el estilo, pues desde esa ley el acoso es una cuestión penal, ¿sí? Con lo cual los padres pueden denunciar a los colegios por la vía civil para la obtención de una compensación que se valore el sufrimiento del niño, o por la vía penal, ¿sí? Con lo cual van a ir a por la incapacitación del profesor, del orientador, que es una pieza bastante débil en ese engranaje, y del director. Decía, mis compañeros los psicólogos publican constantemente los perfiles de los acosados, de los acosadores, y se dice que los acosadores son niños con trastornos de control de los impulsos, con conductas disruptivas, antisociales, disociales, ¿eh? Es lo que, si no se soluciona con el paso del tiempo, acabará convirtiéndose en un problema antisocial, en un delincuente. Y los acosados son niños que tienen un trastorno, suelen rondar el trastorno de la personalidad evitativa. Nosotros no estamos de acuerdo, yo no me lo puedo creer. Y además de que no me lo creas, que no me da la gana creérmelo. Porque es parecido a decir que la mujer víctima de maltrato tiene un perfil. ¿Sí? Me niego, lo siento. No, creo que no hace falta explicar mucho, ¿no? Los niños que llegan a nuestras consultas, a las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras, como es el caso de nuestro equipo, vienen con esos síntomas evitativos, por supuesto, pero vienen después de haber sufrido acoso. ¿Sí? Y los niños que han sufrido acoso y son cambiados de colegio, vuelven a desarrollar los mismos síntomas en el siguiente colegio, porque ya han desarrollado ese trastorno de la personalidad evitativa, con lo cual van a evitar el conflicto y van a volver a caer en el mismo asunto. Exactamente igual pasa con los acosadores, ¿sí? Van cambiando sus personalidades, pero nos negamos a aceptar que nacemos así, porque entonces nos metemos en una cuestión ya filosófica y difícil. Lo que sí tenemos claro es que los espectadores son una pieza fundamental en este asunto. Se están haciendo cosas muy bien, como este último protocolo que ha sacado la Comunidad de Madrid. En nuestra opinión le falta un punto que creemos que van a desarrollar en breve, y es que obligan a los colegios a que tengan un protocolo de prevención e intervención en el que participen los padres, en el que los niños tengan un papel activo. El protocolo está muy bien, pero le falta un puntito que, por ejemplo, tiene la ley francesa, y es que la ley francesa ha creado un cuerpo de inspectores con capacidad sancionadora que visita los colegios y certifica que cumplen con el protocolo, y si no cumplen, sanciona. ¿Sí? Entonces, es de esperar, es de suponer que lo próximo será eso. Dan Olweus, que es un noruego, habéis escuchado hablar de la educación finlandesa, ¿verdad? Sí. En Finlandia viven 7 millones de personas y 20 millones de renos, y siempre nos ponen el ejemplo de Finlandia como si tuviéramos algo que ver. Y en Finlandia hay una proporción de alcoholismo inmensamente mayor a la que hay en España, y en fin, hay un índice de suicidios enorme. Finlandia tiene muchas cosas, y algunas de las cosas que tiene es que tiene una educación excelente a día de hoy, y en Noruega y en Finlandia. Y hace muchos años ya, en el 2008, si recuerdo bien, hubo un suceso muy traumático en el que un adolescente víctima de acoso entró en un aula y se llevó por delante a unos cuantos niños y a algún profe, y en Finlandia optaron por la solución de afrontar el problema. Y Dan Olweus fue el que lideró ese proceso. Y, o sea que esto, en nuestra opinión, está muy bien hecho. El método Kiva es el que implantaron en Finlandia. Nosotros creemos que es difícilmente trasladable a España, pero es un método excelente, desde luego. Y Dan Olweus decía que había 7 tipos de implicados en el proceso, como podéis ver ahí. Los que inician el acoso y toman parte activa en él, los que nosotros llamaríamos coloquialmente los acosadores. Los que forman parte pero no lo han iniciado, los que se suman, ¿sí? ¿Recordáis? Los que no tienen parte activa pero apoyan lo que pasa desde un segundo plano. Los que disfrutan con lo que pasa pero no muestran un apoyo abierto. Los que consideran que lo que pasa no es asunto suyo, ¿sí? Los que no disfrutan, con lo que ocurre pero no intervienen, y los que pasan a la acción para intentar evitarlo. Cuando nosotros trabajamos en los colegios, y seguro que en vuestro colegio es el caso, y digo seguro que en vuestro colegio es el caso porque nosotros somos una entidad privada que damos una sesión mensual gratuita en los colegios, como es este caso, y normalmente la petición nos llega de las AMPAs, ¿sí? Pero en algún caso, aún todavía excepcional, son las direcciones de los colegios y los orientadores los que contactan con nosotros.
Y cuando es así, que ha sido el caso de vuestro cole, le damos absoluta preferencia. Porque un cole